Siga disfrutando de Cron TV, el canal del siglo. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Cron TV no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Iniciamos Informaciones de Nivel con José Jaques, un compendio de los temas de actualidad local, nacional e internacional. Informaciones de Nivel. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santiago. Informaciones de Nivel. Hoy es martes 7 de octubre 2025. Gracias por estar con nosotros en esta edición. Bueno, en la mañana a veces la gripe. En esta mañana que nos regala el Señor, su palabra nos dice: no es gran cosa que sea mi siervo, ni que restaures a los tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías capítulo 49, versículo 6. Poderoso Dios, te damos gracias por mandar tu luz al mundo entero, por revelar que tú eres Padre de todos, para mostrarnos que los guías hacia ti, a buenos y malos, a los que están cerca de ti y los que están lejos. Te agradecemos que a través de todo esto tu nombre pueda ser reconocido y honrado. Te damos gracias que podemos vivir de tu mano y que cada uno puede ver tu obra en la tierra y ser lleno de alabanzas. Que la luz que has enviado al mundo con Jesucristo alumbre radiantemente en nosotros, que penetre en nuestros corazones para abrirnos a ella con alegría y adorar al Salvador. Bendícenos y danos tu espíritu, porque sin tu espíritu nada podemos hacer. Que todos los días recibamos tu ayuda. Amén. El Instituto Dominicano de Meteorología, vamos a ver si está actualizado, dice el lunes 6. En la costa atlántica se mantiene la recomendación a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de permanecer en puerto debido a viento y olas anormales con posibles penetraciones costeras en algunos sectores. En la costa caribeña las condiciones siguen normales, pero en un sector desde Cabo Engaño, La Altagracia hasta Isla Saona deben de permanecer en puerto. Sugerimos a los bañistas y usuarios de playas consultar a las autoridades locales antes de realizar sus actividades recreativas por posibles rompientes, mar de fondo y corriente de resaca. La influencia de una vaguada en altura y la combinación de los efectos del viento del este-noreste favorecen las concentraciones nubosas generadoras de aguaceros con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en provincias como Atomayor, Samaná, Monteplata, San Pedro de Macorís, La Romana, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel, Azua, San Juan, Independencia, Bauruco, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y Gran Santo Domingo. Estas actividades de precipitaciones estarán presentes hasta primeras horas de la noche. Vamos a ver.
Bueno, están ahí las demás informaciones. Creo que estuvimos leyendo esas mismas informaciones ayer, pero es lo que presenta el Instituto Dominicano de Meteorología en su página. Esperamos que en la mañana de hoy esas informaciones sean actualizadas. Vamos a presentar ahora la portada del periódico Listín Diario. En este martes 7, la reforma fiscal será amplia y se bajará la tasa de ITEVIS. Y bajan la tasa y amplían la base, supongo yo. Que ampliar la base significa entrar más productos a que paguen ITEVIS. Y eso permitirá bajar al ITEVIS. Eso es lo que yo supongo que van a explicar. El gobierno crea aplicación que permitirá rescatar mascotas en estado de peligro o extraviadas. María Ceballos iba de La Victoria a Villajuana por su amor a la mecánica automotriz. Pero la velocidad es peligrosa, se paga el precio. El 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar y refinanciar la deuda de ellos, dice Abinader refiriéndose al PLD. Trump dispuesto a invocar la ley de insurrección para desplegar al ejército en Estados Unidos. Abinader evade señalamientos por no renovación de jueces y afirma que actuó conforme a la Constitución. Más de 2.500 alumnos sin recibir clases en Sabana Iglesia, municipio de Santiago. Israel y Hamas negocian en Egipto el fin de la guerra en Gaza bajo el plan de Donald Trump. Fuerza del Pueblo solicita suspender licitación del monorriel de Santo Domingo. Julia Roberts: no busco mujeres ejemplares, busco mujeres reales para los protagónicos en el cine. Una de las damas icónicas del cine clásico de Hollywood, Julia Roberts. Milei da un concierto de rock en medio de una tormenta política en Argentina. Oye, en Argentina muchísimos problemas y protestas y todo eso, precariedades, baja la economía, y el presidente da un concierto de rock. Parece a lo de Haití. Haití tuvo un presidente que bailaba de noche. Ay, Dios mío. Estadísticas del Banco Central apuntan a la canasta familiar promedio, solo ha aumentado 953,92. No, ni ellos se lo creen. Todo ha aumentado de precio de manera extraordinaria. Vamos a ver otras noticias. Trump se dirige a los jóvenes en su primer TikTok como presidente. Me deben una, dice Trump. Venezuela advierte a Estados Unidos sobre el plan para colocar explosivos en su embajada en Caracas. Lanzan campaña Una sola voz por la salud mental. 30 años de Pie Descalzos, el álbum que llevó a Shakira al estrellato internacional. 30 años. Costco ofrece fármacos adelgazantes con descuento en Estados Unidos y se suma a cadena de farmacias. Maduro pide ayuda al Papa León XIV para mantener la paz en Venezuela. Recomendamos que las tarjetas de crédito sean solo de emergencias, dice el superintendente de banco, el señor Fernández W., un experto en economía. Vamos a ver otros titulares en el periódico Listín Diario. LeBron James anuncia una decisión el martes que aviva rumores de su retiro. O sea, hay que estar pendiente hoy los seguidores de LeBron. Hombres y mujeres de la generación X muestran signos de adicción a los alimentos ultraprocesados, a la comida chatarra y todo eso. Actor Mauricio Martínez se enfrenta al cáncer de vejiga por quinta vez. República Dominicana crece 4.6% en turismo aéreo en septiembre. Abinader destaca estabilidad del sistema financiero nacional. Mazara, Morales y Olivares encabezan nuevas integraciones de los gigantes. Estamos en la víspera, en unos días comienza la temporada de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana.
bebé de Marta Heredia se adelantó un poquito. Se realizaron una cirugía menor y nació por cesárea. Profesionales más especializados y tecnología al servicio del paciente en nueva odontología. Bueno, seguimos aquí. Abinader le responde al PLD y dice: el gobierno de Danilo se endeudó más. Y sí, se lo llevaron Maxi Montilla, los hermanos de Danilo y toda esa gente. Naciones Unidas propone a Colombia nueva medición sobre producción de cocaína tras la certificación de Estados Unidos. Dirección General de Impuestos Internos recauda 67.707 millones en septiembre y acumula 3.8 billones recaudados en 5 años. Esos son los titulares más destacados en el listín. Vamos a pasar ahora a la portada del periódico El Caribe. La principal del Caribe, Abinader defendió actuación del Consejo Nacional de la Magistratura y siguen las críticas. Claro, el PLD está ofendido porque movieron al presidente de la Suprema, que lo puso el PLD, un cuadro del PLD. 10 aseguradoras en República Dominicana concentran el 90% del mercado. Paso a desnivel de Isabel Aguiar abrirá el miércoles. Crímenes y condenas que han estremecido a la República Dominicana. Condenan a 3 hombres por asesinato de pareja en La Guayiga. Fondo Monetario Internacional destaca reducción de la deuda en relación al Producto Interno Bruto en República Dominicana. Grupo de medios Panorama y Somos Pueblo Media lanzan campaña nacional Una Sola Voz por la Salud Mental. Abinader resalta estabilidad financiera y activo de 4 billones. Vamos a ver, Abinader, el 80% de la deuda tomada es para pagar herencia del PLD. Monorriel de Santo Domingo, Paliza defiende proyecto como decisión inteligente y transparente. Vamos a ver. Reconocen a SRSO por cumplir estándares de transparencia y acceso a la información. La UAS realiza Lectio Brevis sobre identidad, nación y soberanía. 380,000 salen de Supérate, mejoraron sus ingresos. Crece llegada de pasajeros por vía aérea a suelo dominicano. SENASA habilita monto disponible para medicamentos en su aplicación móvil. Bueno, es bueno buscar eso. La pregunta para la encuesta: ¿cree usted que la reprobación de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia se debió a razones políticas? Bueno, la otra pregunta era, o es: ¿considera usted acertada la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de no ratificar varios jueces de la Suprema Corte de Justicia? Pero no se ven los resultados porque, como usted está mirando en la pantalla, no logran verse los números. Nos movemos a titulares de noticias en el plano internacional del periódico El Caribe. Ahí está. Presentará en República Dominicana exposición individual Grandes Visiones, Pequeños Formatos. Los logros del presidente Abinader serán un legado más allá de una gestión presidencial. Milei ofrece un concierto de rock. Netanyahu presume de que Israel le da a Estados Unidos las armas ofensivas más avanzadas. Irán descubre un megayacimiento de gas que multiplica sus reservas.
Trump suspende negociaciones con Venezuela según el New York Times. Putin garantiza a Netanyahu apoyo ruso para reconocer a Palestina dentro del plan de Trump. Merkel revela países que bloquearon negociación con Rusia. Angela Merkel, que hace años fue la canciller alemana, una mujer muy destacada y muy reconocida a nivel mundial. Nos movemos a la portada del periódico Diario Libre. Hoy es martes 7. Hoy cumple año el ataque terrorista de Hamas a Israel, que fue el 7 de octubre de 2023. Abinader reta a la oposición a discutir el endeudamiento. Un grupo de diputados retomará una iniciativa de 2011 para eliminar la propina obligatoria. En el 2019 se alegó la renovación para marginar a Miriam y a otros jueces. Guerra en el ciberespacio, como el gobierno emplea el escudo digital contra ciberdelincuentes. Casi 8.6 millones de turistas han visitado Dominicana hasta septiembre. Al menos 380,000 personas dejaron de recibir algún tipo de subsidio por mejora económica. Hay gente que les quitaron la tarjeta y la necesitaban. Es bueno revisar ese informe. El comercio entre República Dominicana y China supera los 22.400 millones de dólares entre 2020 y 2024. En videos, el infierno de las latinoamericanas víctimas de la trata y explotación sexual en Albania. Fuertes lluvias provocan inundaciones en las calles y sectores de Atomayor. El Nobel de Medicina premia la investigación sobre el control del sistema inmunitario. Miles de salseros latinoamericanos celebran en Puerto Rico el natalicio de Ismael Rivera, un ícono de la salsa caribeña y latinoamericana, muy conocido, Ismael Rivera. Estas son las noticias en la portada de los diarios de circulación nacional. Hoy es martes 7 de octubre de 2025. Hacemos una pausa y en breve regresamos con informaciones de nivel. Este libro, Santiago, meca empresarial y epicentro de inversión, con sus 296 páginas, nos ofrece una estructura sui generis. La ciudad hoy, la ciudad mañana, la ciudad ayer. Nos muestra primero el futuro de Santiago en los próximos 15 años desde múltiples aristas y luego nos devuelve en un muy oportuno flashback al pasado de la ciudad para contarnos lo que fue desde la postrimería del siglo XIX y su arduo y persistente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Las zonas francas ya han demostrado una y otra vez cómo las marcas líderes a nivel mundial fabrican exitosamente sus productos aquí. Ahora vamos a tratar de subir el nivel, convirtiendo a Santiago en el hogar de empresarios que confían en nuestras capacidades para multiplicar sus nuevas inversiones. Esa es la visión que desde la corporación compartimos y junto con otras instituciones de la ciudad. La República Dominicana le da la bienvenida a la marca Cuefri, que en 100 artículos escolares de oficina lo tiene todo. Lápices de colores, calculadora, silicona, témpera, masilla, grapadora, lapicero, borradores, marcadora y todos los otros útiles. Además de talonario de facturas y recibos, hojas notariales, reme papeles, Ford, libreta y hasta gomita. Todo de la marca Cuefri, porque la marca Cuefri es
símbolo de calidad. Así que pida en tu librería más cercana en cualquier parte del país entero la marca Cuefri en Ecolario de oficina. Pídelo Cuefri. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Hace unos días, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, destinó 2.000 millones de pesos recuperados de la corrupción de estos acuerdos que han hecho la gente que le han hecho expedientes por corrupción pública y que han devuelto dinero, 2.000 millones de pesos para la construcción de obras deportivas. Es excelente noticia porque ha habido un clamor permanente en diferentes sectores de la nación dominicana que establece que hay que quitarle el dinero a los corruptos, que hay que recuperar ese dinero para resolver temas importantes, pendientes en este país, como tema de salud, tema de deporte, inversión en las mujeres, inversión en los jóvenes, apoyo a la agricultura. Bueno, es una larga lista de temas que hay que mejorar en República Dominicana, y qué bueno que una parte de ese dinero que se ha recuperado se invierte esta vez en instalaciones deportivas. Anunció, eso fue el domingo, la inversión de 2.000 millones de pesos para construcción y rehabilitación de 25 polideportivos y centros deportivos en todo el territorio nacional, recursos provenientes de fondos recuperados por el Estado tras casos de corrupción judicialmente procesados. Un acto encabezado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en el Centro Olímpico de La Vega, precisó, y aquí viene la mala noticia y genera muchísimas preguntas, que de los 2.000 millones de pesos para construir obras, 1.000 son para La Vega. Y coincide, no tenemos nada contra La Vega, olímpica, hermosa, deportiva, trabajadora, con el carnaval mejor mercadeado de República Dominicana, pero la pregunta es, ¿por qué a una sola de las provincias del país se destina la mitad de ese dinero? Y coincide que es la provincia de Kelvin Cruz, que es el ministro de Deportes. Este señor, que se hizo más famoso de lo que es, al ser reelecto para la alcaldía de La Vega, y que renunció al cargo que La Vega lo escogió para aceptar el cargo de ministro de Deportes. Pero hay necesidades en el país entero en instalaciones deportivas, sobre todo porque los gobiernos anteriores, los de Danilo Medina y el propio de Abinader, en los primeros 4 años construyeron muy pocas instalaciones deportivas en el país. Y esta inversión cae muy bien en el sector porque hay todo ese atraso en instalaciones deportivas.
Entonces, la pregunta que desde que vimos el titular, la pregunta es, ¿por qué a La Vega hay que darle la mitad del dinero si el dinero recuperado no fue robado solamente en La Vega? La Vega no fue la provincia más afectada, fue el país entero. Y otra pregunta que se le ocurre a uno, ¿cuál es el plan con Kelvin Cruz? ¿Cuál es el plan político que hay que hacer tantas inversiones en La Vega? Porque ahí incluso menciona Santiago. Hay una larga lista de provincias en donde se harán inversiones. Habrá instalaciones techadas, 25. Incluyendo sectores en Santiago, Espaillá, San Cristóbal, Duarte, Barahona, San Juan, Asua, Elías Piña, Bauruco e Independencia. Está muy bien, pero sigue esa pregunta y fuera bueno que de la Presidencia de la República o del Ministerio de Deporte expliquen por qué de los 2.000 millones de pesos que se anunciaron serán destinados a instalaciones deportivas, porque la mitad para La Vega. Porque, y todas estas preguntas no es porque tengamos nada contra el ministro Kelvin Cruz, a quien no conocemos, y no tenemos nada contra los veganos, se lo merecen, sí, pero Santiago Oeste, por ejemplo, tiene un polideportivo, tiene un techado, yo no sé si califica el nombre de polideportivo porque nosotros de deporte no sabemos nada, no nos hemos dedicado a eso, nos hemos dedicado a otras cosas. Pero ese techado de Cienfuegos fue suspendida su construcción en el año 1998. ¿Cuántos años hace? 27 años. 27 años, una obra reclamada por la comunidad y que ha sido incluso anunciada por el gobierno de Luis Abinader. Hicieron algunos amagos, hicieron algunas cosas, pero no han terminado el techado, no ha avanzado esa obra. Entonces, le produce a uno preocupación. Va a continuar la espera de Cienfuegos y de todo Santiago Este por sus techados, cuando se ha dispuesto, según esta nota, 2.000 millones de pesos para techado. Y qué bueno que va a llegar a otras provincias y municipios algunas construcciones, pero ¿por qué tanto para La Vega y sectores de Santiago siguen esperando? Nosotros creemos que los sectores deportivos de Cienfuegos deben ponerse las pilas y que las autoridades del partido oficialista, dígase, el Partido Revolucionario Moderno en Santiago Oeste, deben moverse. Nosotros creemos que, aunque ya se anunció, nosotros creemos que es muy desigual esa distribución del dinero destinado a construcciones de instalaciones deportivas. Es muy poco para otras provincias y demasiado para La Vega, que habría que revisar el presupuesto, que para deporte sabemos que no es suficiente, porque hay varios ministerios que no son prioridad para los gobiernos de República Dominicana. El de la juventud, el de mujer, el de medio ambiente, el de cultura y el de deporte, que aunque se invierte algo más que en los 4 anteriores, pero sigue siendo, para la importancia que tiene el deporte del país, lo que se destina como presupuesto para ese ministerio es poco. De todos modos, nosotros queremos dejar esas interrogantes y las voy a repetir para el cierre, para que no se olvide. ¿Por qué a la provincia de La Vega hay que destinar la mitad de todo ese dinero cuando el país entero necesita construcción? Que son 25 polideportivos. Sí, pero estas instalaciones para La Vega
podía priorizarse una, pero veo que están tomando en cuenta la reconstrucción del Palacio de Deportes Fernando Teruel, que será convertido en Palacio del Voleibol Vegano. Sí, pero Cienfuegos tiene el mejor equipo de voleibol femenino de la provincia y de todo el Cibao, las Pirañas, 8 veces campeona de los 12 campeonatos que ha jugado la provincia de Santiago y que tiene representantes a nivel nacional e internacional. Entonces, Santiago Este merece que ese techado sea terminado con ese dinero. Entonces, vamos a abogar por el equilibrio, vamos a hacer una gobernanza equilibrada, vamos a pensar en los que han recibido menos. No entendemos esa distribución en beneficio, posiblemente beneficio político, para ese ministro Kelvin Cruz, que fue seleccionado por el pueblo como alcalde y el presidente lo hizo ministro de Deporte. Ese era el plan. Se lo dejo de tarea. Pasamos a unas informaciones. Presentamos las informaciones de nivel en el plano local. Hoy martes 7 de octubre iniciamos con este testimonio de José Arturo, un ciudadano de Pueblo Nuevo, que explica cómo cayó en la trampa de una estafa digital. El cuento de las cajas que llegan de Estados Unidos. A nosotros nos escribieron en una ocasión a nombre de una profesora que conocemos que vive en Estados Unidos. Y yo lo que le dije fue, no, tiene que llamarme para yo escuchar la voz, porque solo me estaba escribiendo. Entonces, que un dinero, que me reciba una caja en tu casa, que estoy en reparación y cosas, y que me haga el pago. Entonces, este señor depositó 50,000 grandes. Vamos a ver. Líder, ¿cuál es su nombre? José Alfredo Cabrera. José, ¿de dónde es usted? Pueblo Nuevo. ¿De Pueblo Nuevo? ¿Qué es lo que pasa con unos estafadores que lo están llamando a usted? Bueno, ellos me llamaron haciéndose pasar como que era el amigo mío que estaba en Nueva York. Sí. Y ellos me hacen creer como que ellos me están llamando y me están mandando escrito de 3 cajas. ¿De que un envío? Un envío. Pero tiene que depositar primero algo adelante. Adiós, 50,000. 50,000. ¿Y tú conoces ese que te está llamando? No, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. No lo conozco. ¿Y tú vas a recibir una caja o tanque? El tanque, de que 2 tanques y una caja y unos celulares. Entonces, ¿cuántas llamadas te han hecho hoy? Anda la creta, eso me llaman ese mismo día. Eso fue como antes de ayer. Pues yo tengo el recibo aquí. ¿Sí es el recibo? Del banco. Banco Reserva. ¿Y quién te dio ese recibo? ¿En el banco? En el banco porque yo fui y deposité dinero. Oye, ¿ya te estafan? Sí, ya me estafan, pero me dicen que quería hacer esa diligencia. ¿Primera vez que tú sucede eso? Primera vez. Bueno, lamentablemente, aunque hay una cuenta en el recibo que da el banco, el comprobante de depósito, esa cuenta está a nombre de una persona. Con ese caso se puede trabajar, si la policía quiere trabajar, o el Ministerio Público. Hubo un tiroteo en un teteo a eso de las 6 de la mañana del lunes, en el sector Pueblo Nuevo de Santiago, que estaban toda la madrugada. Incluso se escuchó por ahí que la policía se acercó y lo hicieron ir a pedrada, porque el teteo es que cogen la calle para bebida, para música, para desorden, consumo de todo. Y a las 6 de la mañana se armó el tiroteo y mataron a una persona. Vamos a escuchar la madre de la persona que se conocía como Scori. Ahora mismo yo no sé nada. Estoy esperando declaraciones de la policía a ver qué es lo que pasó. Solamente sé que está muerto. ¿Cuál es el nombre de tu otro hijo? muchacho y hay 3 heridos. ¿El nombre de tu hijo cuál era? Scori Manuel Francisco Tejeda. ¿Cuántos años tenía él? 23 años. Él tenía enemigos que pudieran causarle no te sé este decir daño. Porque los hijos de uno andan en la calle y uno no sabe.
¿A qué se Lo que dedicaba pasa, su para hijo? mí mi hijo que estaba acostado en mi casa porque tiene un tiro de hace de un mes que se lo dio un joven de Ejido llamado Jordi Tavera Paulino, que esta es la hora que la policía no lo ha salido a buscar. Hay un preso que se llama Junior porque mi propio hijo fue con la policía a una peluquería y lo buscó. Porque la policía no ha hecho nada sobre ese caso y quiero que ese caso se investigue también para que como mi hijo esté muerto no quede impune. Porque un caso no tiene que ver con otro. ¿Usted cree que este problema podría venir desde ahí? No, imagino que no. No quiero eso que mezclen un caso con otro, que cada quien pague por su caso. ¿De qué sospechan ustedes? No sé decir, estoy esperando que la policía me diga, que la policía me dé datos, que haga levantamiento de cámara, porque donde lo mataron hay bastante cámara. Repítame el nombre de su hijo. Es Cori Manuel Francisco Tejeda. ¿Dónde residen ustedes, mi amor? Él reside en Pueblo Nuevo y yo en Los Garajes. ¿Y el nombre suyo? Yasmín Francisco. Exacto, es un asunto ahí entre Los Garajes, que están cerca de la Juan Pablo Duarte, y la gente de Pueblo Nuevo. En otro caso, una denuncia, una historia de un préstamo, de otro préstamo, nos están llegando algunos casos. En esta ocasión, Roberto Bello, de un sector de Cienfuegos, dice que su propiedad está embargada por un supuesto préstamo. Vamos a ver. Roberto, ¿usted había hecho otra vez negociaciones con esa gente? No, señor. Juan Carlos Iriano sí ha hecho negocio con ellos. Pero yo nunca la vida. Usted no tenía a lo contrario, yo fui a hacer un préstamo allá y él me dijo a mí que no. Que yo no calificaba. ¿Por qué? Porque ya... Que no calificaba. Ay, que usted no calificaba. No calificaba. ¿Y qué cantidad de dinero? 130,000. Pero que supuestamente, entre comillas, él le devolvió 80,000 pesos a Luis. Pero yo no tenía constancia de eso. ¿Y Luis qué le ha dicho a usted? No, lo que me ha dicho directamente es que está embargada la casa. ¿Tu casa embargada? Sí, está embargada la casa por 130,000 pesos. 30,000. Está impuesto entonces a hacer ese tipo de... Exactamente. Pero yo en esta parte, yo voy en desea. Porque si tengo que ir a Santo Domingo, voy a Santo Domingo. Porque aquí realmente no oyen a uno. Por el que tiene dinero, sí lo oyen. Por el que no tiene dinero, no lo oyen. Entonces esa es la respuesta. ¿El nombre suyo completo? Roberto El Suyo Torres. ¿Eso es a dónde? Eso es en la base. Porque allá en... Bueno, al parecer, y eso no se ocurrió la pregunta del colega que estaba entrevistando a Roberto y yo trabajamos juntos en una ocasión en el Sánchez Bahía. Al parecer, los documentos de la casa de Roberto fueron utilizados para el préstamo que hizo la otra persona. O Roberto lo autorizó, porque dice que él no hizo préstamo, que fue rechazado él, pero si hay un embargo con su casa por el préstamo, eso significa que con la copia que él llevó, con los datos que él llevó, le hicieron un préstamo a otra persona. Eso es lo que da a entender, ¿verdad? Y eso es lo que indica la situación. Vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos veremos noticias internacionales. Este libro, Santiago, meca empresarial y epicentro de inversión, con sus 296 páginas, nos ofrece una estructura sui generis. La ciudad hoy, la ciudad mañana, la ciudad ayer. Nos muestra primero el futuro de Santiago en los próximos 15 años desde múltiples aristas y luego nos devuelve en un muy oportuno flashback al pasado de la ciudad para contarnos lo que fue,
desde la postrimería del siglo XIX y su arduo y persistente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Las zonas francas ya han demostrado una y otra vez cómo las marcas líderes a nivel mundial fabrican exitosamente sus productos aquí. Ahora vamos a tratar de subir el nivel, convirtiendo a Santiago en el hogar de empresarios que confían en nuestras capacidades para multiplicar sus nuevas inversiones. Esa es la visión que desde la corporación compartimos y junto con otras instituciones de la ciudad. La República Dominicana le da la bienvenida a la marca Cuefri, que en cientos artículos escolares de oficina lo tiene todo. Lápices de colores, calculadora, silicona, témpera, masilla, grapadora, lapicero, borradores, marcadora y todos los otros útiles. Además de talonario de facturas y recibos, hojas notariales, reme, papeles, Ford, libreta y hasta gomita. Todo de la marca Cuefri, porque la marca Cuefri es símbolo de calidad. Así que pidan tu librería más cercana en cualquier parte del país entero. La marca Cuefri, en Escolario de Oficina. Pídelo Cuefri. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos las informaciones de nivel en el plano internacional. Una condena calificada como histórica por una masacre, ¿verdad? Una especie de genocidio en Darfur. Vamos a ver. Y la Corte Penal Internacional declaró este lunes culpable a un líder miliciano sudanés por crímenes contra la humanidad durante la guerra civil en Darfur hace más de 2 décadas. Ali Muhammad Ali Abdallah Rahman se enfrenta a cadena perpetua por 27 crímenes, entre los que se incluyen asesinato, violación y persecución cometidos en Darfur entre el 2003 y el 2004. Se trata del primer oficial miliciano en ser juzgado por el conflicto iniciado en 2003 y que duró casi 18 años. Durante la guerra de Darfur, que comenzó en Sudán en 2003 y duró casi 18 años, las milicias árabes locales conocidas como Janjaweed se enfrentaron a las etnias del país integradas por población negra. Los Janjaweed contaban con el apoyo del entonces presidente Omar al-Bashir, quien intentaba reprimir una sublevación de dichas etnias que se habían alzado en armas contra él. Acusaban al gobierno, dominado por árabes, de oprimir a la población sudanesa no árabe. Los Janjaweed eran conocidos por atacar al amanecer, a lomos de camellos y saquear localidades habitadas por tribus de población negra. Según la ONU, cientos de miles de personas perdieron la vida, ya fuera en los combates, por enfermedades o hambre. Millones de personas se vieron desplazadas a campos de refugiados en el vecino Chad. En aquella época, Ali Muhammad al-Abd al-Rahman, conocido como Ali Kushaib, era uno de los principales líderes de los Janjaweed. Ahora ha sido condenado en 27 de los 31 cargos que se le imputaban por crímenes de guerra cometidos entre agosto de 2003 y abril de 2004. Las pruebas demuestran que el señor Abd Rahman fue autor consciente, voluntario y enérgico de estos crímenes. Desempeñó un papel crucial liderando ataques, cometiendo asesinatos y ordenando otros.
Las víctimas de los presuntos crímenes son innumerables y su sufrimiento es inmenso. El dolor infligido a las víctimas de estos crímenes persiste. La región de Darfur sigue lidiando con la devastación provocada por estos acontecimientos. Ali Kushaib mantuvo siempre su inocencia, tal y como declaró al inicio de su proceso en 2022. ¿Desea declararse culpable de alguno o de todos los cargos? Rechazo todos estos cargos. Soy inocente de todos ellos. No soy culpable de ninguno. Tras casi 18 años de conflicto, los habitantes de Darfur, que se vieron obligados a abandonar sus hogares, continúan viviendo en campamentos de refugiados. A pesar de que se firmó la paz en 2020, la violencia en la región continúa. Abd al-Rahman es la primera persona en ser condenada por las atrocidades y el genocidio cometidos en Darfur. Bueno, ahí está. Vamos a ver otro caso, otra noticia. La renuncia del nuevo primer ministro de Francia vuelve a colocar sobre la mesa una especie de crisis política que vive ese país de Europa. Y cambiamos de tema. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, dimitió este lunes tras menos de un mes en el cargo, lo que agrava la crisis política en Francia. Su dimisión se produce pocas horas después de que presentara su nuevo gabinete, que fue objeto de críticas por parte de los miembros de la oposición y de la coalición gobernante. El presidente Emmanuel Macron nombró a Lecornu en septiembre, después de que el gobierno anterior perdiera una moción de confianza en el Parlamento. La presidenta francesa aceptó su dimisión. En su declaración de dimisión, Lecornu criticó a los partidos de su propia coalición por su falta de voluntad para llegar a un acuerdo. Vamos a escucharlo. Los partidos políticos siguen comportándose como si todos tuvieran mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Al final me encontré en una situación en la que yo estaba dispuesto a hacer concesiones, pero donde cada partido quiere que el otro apruebe todo su programa. Esto es así en el bloque centrista y también lo es en el caso de la oposición. Bueno, ampliamos la información ahora con la periodista Leticia Fuentes en París. Leticia, la dimisión de Sébastien Lecornu tomó a Francia por sorpresa. ¿Cuáles han sido las razones concretas de esta renuncia y cómo se lo ha tomado el país? Sí, la conmoción es muy grande aquí en Francia. La sorpresa llegaba esta mañana cuando el Palacio del Elíseo anunciaba que el primer ministro había presentado su dimisión a las 8 de la mañana. Todo surge ayer por la noche, el domingo, cuando el primer ministro presenta, después de 26 días de negociaciones, su nuevo ejecutivo. Es en ese momento cuando el reelegido ministro del Interior, Bruno Retailleau, critica a ese gobierno y lo implosiona. Eso, sumado a la amenaza del Partido Socialista con depositar una moción de censura, obliga al primer ministro a presentar su dimisión. Sébastien Lecornu esta tarde ha afirmado que lo ha intentado todo, pero que actualmente no se reúnen las condiciones necesarias para seguir en el cargo. Mientras tanto, Francia ya bate récords. Este es el primer ministro más corto de su historia, el gobierno más corto de su historia. Eso sí, es la vez que más se ha tardado en presentar a un gobierno. Francia ahora busca salir de esta crisis política lo antes posible para evitar que se enquiste. Salir de la crisis política, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso para eso mismo, salir de la crisis política? Bueno, pues esa es la gran pregunta aquí en Francia. ¿Y ahora qué? Bueno, pues sobre la mesa hay tres opciones. La primera es la disolución de la Asamblea Nacional y adelantar las elecciones legislativas. Es una opción que convence a la mayoría parlamentaria. Otra de las opciones es la dimisión del presidente Emmanuel Macron, pero esta opción es la menos probable, puesto que el propio presidente ya lo ha dicho en varias ocasiones ante las peticiones de la extrema derecha y la extrema izquierda para que dimita. Emmanuel Macron ha dicho que no va a renunciar al cargo. Y otra de las opciones es presentar un gobierno técnico, es decir, un conjunto de tecnócratas que podrían asumir el cargo de ejecutivo provisionalmente, no podrían aprobar leyes, pero sí que podrían aprobar esos presupuestos tan urgentes y tan necesarios ahora mismo para Francia y establecer esa estabilidad que necesita el país hasta las elecciones presidenciales de 2027. Muchísimas gracias, Leticia. Bueno,
Tal parece que, bueno, entonces Emmanuel Macron tiene dos caminos. O se nombra a los tecnócratas para que se hagan cargo del gobierno, o nombra otro primer ministro que no se lleve de la crítica de la oposición y que intente gobernar, intente llevar el gobierno, las ejecuciones de los presupuestos y de todo eso, que es donde está entrampada la clase política de Francia. Y la justicia argentina ordenó el cierre de un pozo petrolero en una provincia de ese país. Vamos a ver. De Brasil nos vamos a Argentina. Comunidades locales y ambientalistas celebran en este país el fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado Nacional, a la provincia norteña de Jujuy y a sus compañías de energía a revertir los daños en el Parque Nacional Calilegua, donde se ha explotado petróleo en los últimos 56 años. Se trata de un fallo histórico para proteger el parque con mayor biodiversidad de Argentina. En 5 años deben cerrarse los 12 pozos activos, otros 22 inactivos y remediarse la contaminación. El Parque Nacional Calilegua es refugio de la mayor biodiversidad de Argentina y hogar de la mitad de sus aves y mamíferos en peligro de extinción. Pero aquí hay también 12 pozos petroleros activos y otros 22 inactivos mal cerrados. Uno de ellos colapsó y contaminó el entorno. A comienzos de septiembre, la Corte Suprema de Argentina ordenó que en 5 años deben cerrarse los 34 pozos y repararse el daño ambiental. La abogada de los vecinos denunciantes lo celebra como un hito. Hubo afectación del suelo, del subsuelo, de la flora, de la fauna, también en cuanto al agua de consumo, porque decimos que esos ríos, tal como decía, esos arroyos forman parte de ríos, y esos ríos afectan tanto las comunidades cercanas a los ríos, como también a otras comunidades que se alimentan y que reciben el agua para la producción y por supuesto para el consumo. En 1969, la petrolera estatal argentina YPF comenzó a explotar el yacimiento. 10 años después se creó el Parque Nacional, pero la extracción continuó. Más tarde los pozos pasaron a otras petroleras como la privada argentina Plus Petrol y la china JHP. En la actualidad pertenece a 2 empresas de energía de la provincia argentina de Jujuy. La Corte condenó por el daño a la administración de Jujuy, sus 2 compañías energéticas y al Estado Nacional y exculpó a las petroleras que produjeron en primer lugar. A solo 10 kilómetros del pozo colapsado está el pueblo de El Bananal, donde viven 700 indígenas guaraníes. Allí una misionera laica católica fue una de las primeras que denunció la contaminación y recuerda que murieron animales cuando se desbordó el pozo en 1997. En la salud animal sí fue importante. En la salud humana no llegó, pero expertos que conocen el tema dicen que los caños se pueden reventar abajo y afectar las aguas. Desde este taller en Buenos Aires, Greenpeace organizó, al igual que otros grupos ambientalistas, campañas para terminar con la explotación petrolera en el Parque Nacional. Incluso recurrió a la justicia. Nosotros siempre decimos que la explotación petrolera dentro de un área protegida es absurda, es peligrosa y es ilegal porque viola leyes de parques nacionales, viola leyes de hidrocarburos, viola la ley de bosques, por ejemplo. Entonces nos parece que esto es ejemplificador para también cuidar la biodiversidad. Pese a que la responsabilidad de la contaminación le cabe a gobiernos de las últimas 6 décadas, las autoridades actuales en Argentina y Jujuy no aceptaron ser entrevistadas por DW. Ambos estados deben invertir unos $70 millones para cerrar y remediar los pozos. Ahora solo falta esperar que los gobiernos de Argentina y la provincia de Jujuy cumplan con el fallo de la Corte Suprema y remedien el desastre ecológico. El problema es que ya ha habido fallos de la Corte que se han incumplido, inclusive en medio ambiente. Bueno, ese es el problema, que se dictan sentencias y hay sectores poderosos que no le hacen caso. Y también está el hecho de que los daños ecológicos son dificultosos de reparar. Después que se afecta parte de la naturaleza no se hizo para provocarle esos daños, eso es. Así llegamos a la parte final de esta edición, Informaciones de Nivel. Muy agradecido de su atención, le invitamos
a que mañana nos acompañe para otra entrega. Bendiciones, feliz resto del día. Aquí finaliza Informaciones de Nivel con José Jaques. Gracias por su sintonía.